Bueno, chicos, el pensamiento que en el día de hoy os voy a compartir va a estar enfocado en la vida de José. Todos conocemos seguro este personaje que es muy famoso dentro de los personajes bíblicos, pero bueno, por si hay alguien que a lo mejor desconozca su historia, voy a hacer un breve resumen de lo que es su vida y a raíz de ahí pues os voy a compartir aquello que Dios ha puesto en mi corazón. La historia de José la encontramos a partir de Génesis en el capítulo 37 en adelante, y la Biblia nos cuenta que José era un joven de 17 años, el cual pertenecía a una familia numerosa, una familia de 12 hermanos, y él ocupaba el puesto número 11. En cuanto empezás a leer la historia de José, llama mucho la atención que la Biblia habla que su padre tenía un amor especial, una devoción hacia su hijo, hacia José. Esta situación, veremos un poquito ahora, desencadenó pues en sus hermanos unas ciertas actitudes que, como es lógico, no eran de Dios. Toda esta situación del favoritismo de José, por decirlo de alguna forma, entre su familia era notoria entre sus hermanos. Entonces, esto digamos que estalló o se hizo más ferviente cuando José empezó a tener sueños en los cuales Dios le mostraba el futuro y algo que iba a ocurrir más adelante, muchos años más adelante en el futuro. En conclusión, tuvo dos sueños, pero ambos significaban lo mismo, y era que llegaría un día en el que toda su familia se postraría y se inclinaría delante de José. Esto sorprendió incluso a su propio padre, que se llamaba Jacob, de tal forma que al pasar esto, digamos que sus hermanos ya, yo creo que colapsaron, y todo el odio, todo el rencor, porque la Biblia habla de odio y de rencor que sentían hacia él, hacia su hermano, pues desembocó en que crearon un plan para matarlo y acabar así con su vida. Es muy fuerte esto, que su propia familia le rechazara y tuviera esa idea en sus corazones. Finalmente, gracias a la intervención de dos de sus hermanos, Rubén y Judá, este plan no se llegó a consumar, no llegó a pasar, así que tan solo se quedó en que a él le despojaron de sus vestimentas y lo arrojaron a un pozo, ¿vale? Imaginaros, ¿no?, la situación de estar ahí solo. Yo creo que José en verdad no era consciente del problema que había familiar entre sus hermanos, porque creo que con buena fe contó lo que Dios le había mostrado, y eso causó en que todo desembocara en esto, ¿no? El caso es que cuando pasó esta situación, pasaban por ahí unos comerciantes, nos dice la Biblia, y sus hermanos aprovecharon la oportunidad para venderle unas cuantas monedas de plata, le vendieron, y allí fue José a destino y paradero desconocido, muy lejos de su casa. La Biblia nos cuenta que a su vez estos comerciantes vendieron a José a una persona muy importante, se llamaba Potifar. Este era el capitán de la guardia del faraón, por lo tanto era una persona muy importante. La Biblia nos dice que él vio algo especial en José, en que todo lo que hacía era prosperado. De hecho, dice en Génesis 39:5, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Más abajo continúa diciendo, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Esto es algo muy importante, porque a pesar de todo el proceso que José había tenido que experimentar, la Biblia nos dice, Dios estaba con él, el Señor estaba con él. Es decir, José no estaba solo y no se había olvidado de él, sino que Dios tenía un propósito con todas estas circunstancias que él estaba teniendo que vivir. Una vez él estaba allí, la Biblia nos dice también que José era un hombre de buen parecer. Entendemos que pues, sería atractivo, guapo, y esto llamó la atención de la mujer de Potifar, de tal manera que dice la Biblia que esta mujer se interesó en él y le buscaba de una manera pues para tener algún tipo de relación, acercamiento, cosa que José huía y rechazaba. Dice la palabra en Génesis 39:9, su respuesta fue, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Se refería a Potifar, nada le había reservado sino a ella, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
realmente vemos que José tenía temor de Dios en su corazón, primero hacia Dios, luego también tenía un corazón íntegro delante de la persona que le había dado esa posición, ese lugar, que era Potifar. Así que esta mujer pues no aceptó, obviamente de buen agrado, ese rechazo e inventó y dijo que él había intentado abusar de ella. Inevitablemente, pues Potifar envió a la cárcel a José por esta situación. A la cárcel, nada más y nada menos. Recordemos un poquito lo que había pasado. Sus hermanos le rechazaron, le odiaban y por lo tanto lo lanzaron a un pozo. Allí es vendido a unas personas totalmente desconocidas y alejado. Lo llevan y lo alejan de su casa y ahora está en la cárcel por algo que en verdad él no ha hecho. Por todo lo contrario, su actitud fue íntegra y de ser fiel a Dios y a su Señor, pero aún así las circunstancias hicieron que él acabara en ese lugar. Pues bien, estando allí, él pudo ayudar a dos personas que eran el panadero y el copero del rey, que dice la Biblia que estaban allí pagando condena por una cierta ofensa que habían realizado y hecho al faraón. El caso es que ellos tuvieron unos sueños los cuales no sabían interpretar y José les ayudó a poder interpretarles estos sueños y que ellos pudieran entender qué era lo que les iba a ocurrir o lo que habían sentido. El caso es que pasado el tiempo, dice la Biblia, 2 años después, el faraón se encontró en esta misma situación. Empezó a tener unos sueños los cuales nadie sabía interpretar y entonces este copero se acordó de cuando estuvo en la cárcel y aquel joven le ayudó a poder interpretar esos sueños. Inmediatamente dice la Biblia que llamaron a José para que ayudara al faraón con esta interpretación. El caso es que el faraón explicó y contó los sueños a José y eran 2 sueños, pero en verdad significaban lo mismo. Lo que Dios había hablado al faraón era que en Egipto iban a venir 7 años de gran abundancia. Esto lo vemos en Génesis 41, 29 al 30, que es la interpretación de los sueños del faraón. Lo voy a leer para que así lo podamos tener de forma más clara. Le dijo José: están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto. Esto es una gran revelación. Todo esto permitió que el faraón se diera cuenta de la situación que estaba por venir y preveyeran, digamos, una estrategia, un plan para poder salir adelante. A raíz de esta interpretación que José hizo, el faraón le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Por lo tanto, quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Más adelante le dice: así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Como vemos, esta participación en el episodio que vivió el faraón fue tan importante que permitió que José se convirtiera en el gobernador de Egipto. Era la segunda autoridad después del faraón puesto delante de todo el territorio. Si lo paramos a pensar, es impresionante el lugar donde poco a poco Dios lo fue llevando para alcanzar esa posición. Pues bien, pasados toda la época y el cumplimiento de este sueño, cuando llegó el tiempo de la hambruna, fue tan grande ese episodio que incluso afectó a la familia de José, así que su padre envió a sus hermanos a pedir y comprar alimento a Egipto. De tal manera que cuando José, por resumirlo un poquito, cuando José vio a sus hermanos, ocultó su identidad y no se rebeló ante ellos, sino que les puso una serie de pruebas para conocer y para mirar y probar sus corazones como eran, si seguían quizá igual en esa misma postura o no. Pero finalmente José dice la palabra que no aguantó más y reveló a ellos quién era, ¿no? Y me encanta la parte que nos habla en la palabra, porque dice en Génesis 45, del 4 al 5, entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así que, como vemos, no fue una vida, un proceso fácil el que este joven tuvo que experimentar. Empezó con 17 años y la Biblia dice que cuando él empezó a gobernar como gobernador de Egipto tenía 33 años. Por lo tanto, pasaron 30 años, perdón. Tenía 30 años cuando José fue gobernador de Egipto. Por lo tanto, desde que Dios y desde que empezó todo ese proceso, duró mucho tiempo, muchos años después, teniendo que pasar por la circunstancia de ser vendido, sentir ese rechazo de tu propia familia. Y yo me pregunto, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si nuestra propia familia nos negase, nos odiase o hiciese tal cosa? ¿Verdad? Es algo realmente impactante. Pero yo he sacado 3 enseñanzas que en lo que yo he sentido y lo que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que debemos tener y poner en práctica en nuestras vidas. En primer lugar, el poner nuestros ojos en Jesús y nuestra fe completa y entera en Dios. Yo creo que indudablemente lo más importante que vemos en la vida de José y algo que es palpable a lo largo de todo su proceso es que su fe en Dios fue inamovible. Dice en varios episodios de la vida de José, Génesis 39:2, Génesis 39:21, mas Jehová estaba con José. Un poco más adelante, pero Jehová estaba con José. Es decir, en todo momento vemos que Dios no se aparta de su lado, que en cualquier circunstancia difícil que él ha pasado, Dios siempre está con él, dando una cobertura a su vida. Y aunque la situación fuera adversa y fuera distinto, él no estaba solo. Y yo creo que José era muy consciente de esto, porque fijaros que cuando está en el pozo, cuando está en la cárcel, su actitud no es la de guardar para sí a lo mejor lo que él tiene en su corazón o los beneficios y las virtudes que quizá ha adquirido de Dios, sino que al contrario, ayuda a otras personas que están a su alrededor, les bendice con la interpretación de sus sueños para que ellos puedan tener una guía, ¿no? Y esto nos enseña que realmente la única base para que él pudiera soportar todas estas pruebas, todas estas circunstancias, era estar cerca de Dios, porque cuando estás cerca de Dios, aunque a tu alrededor la circunstancia sea difícil o se torne dura, Dios es el que te da esa fortaleza, el que te da esa fuerza. Y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si José en sus fuerzas hubiera dejado que el odio que ves palpable en tu propia familia, ese rechazo, fueran los que guiaran su vida, estoy segura que no hubiera llegado hasta donde llegó, sino por permanecer fiel y poner sus ojos realmente en quien importa, y es en lo que Dios dice acerca de nosotros, de Él, y no en lo que puedan decir las circunstancias o los que están a tu alrededor. En segundo lugar, creo que hay algo también muy importante que marca y que es imposible no hablar de ello, y es acerca del perdón y el de guardar nuestro corazón. Realmente, si analizamos bien todo, José podría decir que su vida estuvo marcada por la decisión que tomaron otras personas sobre él. Es decir, el hecho de que sus hermanos decidieran alejarle de su casa provocó que a lo mejor él viviera una vida que no era la que él, bueno, que a lo mejor no, seguro, no era la vida que él deseaba. Él era un hijo amado por su padre, seguramente él también amaba a sus hermanos y no estaba en sus planes el poder experimentar todas estas dificultades. El acabar en la cárcel no es fácil, que tú te sientas privado de tu libertad y aún por encima por algo que no has hecho. Pero sin embargo nos enseña la palabra que en todo momento él supo perdonar a sus hermanos. Es humano sentir dolor, sentir a lo mejor decepción de que otros puedan hacernos cosas, pero lo importante es que todos esos sentimientos, que todas esas situaciones de dolor, de daños que nos puedan hacer los demás, entregarlas a Dios, porque es ahí donde Dios puede sanar nuestro corazón, sanar las heridas que otros hayan podido hacernos y poder salir adelante a pesar de las heridas que otros nos hayan podido hacer. Podemos decir que José nos enseña a perdonar y a olvidar el pasado, y que esa situación
de rechazo, de daño que nos han hecho, no determine, no marque nuestro futuro, nuestro porvenir. También nos enseña a ver hermanos en aquellos que nos ofenden, a amar a aquellos que nos ofenden incluso. Cuando pasó la situación de que acabó en la cárcel, yo creo que él pudo haber renegado o quejado, imaginaros, o delante de Dios, y Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Al contrario, la Biblia nos habla que todo lo que hacía prosperaba. Y yo entiendo que eso es el tener un espíritu y una convicción clara de que Dios está contigo. Me ha pasado esta circunstancia, pues bueno, yo voy a seguir confiando en Dios, porque no nos olvidemos que Dios reveló a José que un día su familia, todos se inclinarían delante de él. Y no creo que José viviera en torno a este sueño y a que se cumpliera, sino que él tenía esperanza de que Dios iba a hacer algo grande, bueno, aunque no sabíamos cómo, ni de cuándo, ni de qué manera, pero eso estaba allí. Y por último, José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre, es decir, él aprendió a poder vivir con ese dolor, a poder sanarlo delante de Dios, y sobre todo a que en el día que él se encontró con sus hermanos, dice la palabra que obviamente él luego trajo a toda su familia cerca de él y fue quien sustentó y quien preservó la vida de su familia. Esto es impresionante, porque aquellos que, digamos que si humanamente lo miramos desde otra perspectiva, sería totalmente humano, lícito, él dijera, mira, pues que ahora se busque la vida, ¿no? Que ahora cada uno, pero no, él por el contrario tuvo el corazón íntegro, sensible y generoso de olvidar lo que le hicieron y de entender que no habían sido ellos, que había sido Dios quien le había puesto y le había movido hasta ese lugar, porque a lo mejor si él no hubiera estado en esa posición, su familia quizá perecería por la falta de hambre, por la falta de alimento. Así que es tremendamente brutal el hecho de que ese perdón que él supo recibir de Dios se extendió también a su familia para sanidad de todos. Y por último, aprender a esperar en Dios, porque como dice su palabra, Él siempre cumplirá su propósito en nosotros. Realmente pasó mucho tiempo desde que Él soñó este sueño tan bonito de que Dios le revelara que algo grande Él iba a hacer, hasta que se cumplió. No fue de un día para otro, tuvo que pasar por circunstancias muy duras, como hemos visto, pero Él supo creerle a Dios, creer que todas las cosas que pasan, como dice la palabra en Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman. Yo no sé si en algún momento de tu vida habrás experimentado el rechazo, el rencor quizá paternal, maternal, familiar, de amigos, de hermanos, en trabajo. En mi entorno tengo personas que han sufrido bullying, que han sufrido rechazo a lo largo de sus vidas, y os puedo asegurar que es una situación que verdaderamente causa daño en la vida de las personas, porque mengua tu identidad, mengua tus valores, tu amor hacia ti mismo. Y no es nada fácil superar algo así. Realmente, si no estás cerca de Dios, es muy fácil creer lo que otros, lo que el mundo diga de ti. Pero cuando tú permaneces y escuchas aquello que Dios dice de ti, es cuando tú verdaderamente crees, y aunque tus ojos no lo ven, crees en la palabra de Dios. Y es cuando tú eres fuerte, aunque te sientas débil, porque es Dios quien nos da esa fortaleza. Por lo tanto, la clave de la vida de José fue siempre el tener su corazón y su vida siendo fiel, completamente fiel a Dios. No importa realmente en cuántos pozos podamos caer, en cuántas cárceles podamos estar, o incluso en cuántos palacios podamos vivir. Recordemos que al final acabó el mejor lugar de Egipto, porque el segundo, después de Faraón, no estaría privado de cosas, al contrario, tendría seguramente todos los lujos, todo lo que quisiera, pues era una autoridad. Y fijaros, ¿de dónde lo llevó Dios? Del pozo más profundo al lugar más alto. Realmente José siempre le fue fiel a Dios y fue su fe la que le mantuvo fuerte. No era una fe débil que a lo mejor cambia con la circunstancia, que cambia porque si no me salen bien las cosas dejo de creer, sino que al contrario se fortalecía. La fe de José era una fe totalmente absoluta en Dios. Su confianza, su lealtad y sobre todo su sinceridad en el Dios Todopoderoso se notaba en su día y en las personas que estaban alrededor de él. Las personas notaban
sabían que José haría algo distinto. Por eso yo te quiero animar a que si en algún momento de tu vida has pasado por procesos donde has sido dañado, donde has sido dañada, donde a lo mejor hay heridas que hoy en día no has entregado a Dios porque otros las han provocado, este es el momento para que tú puedas permitir a Dios allí donde estés y decirle: Dios, sana mi corazón. Recibe el perdón de Dios para que tú puedas perdonar a aquellos que te dañaron y poder ser un agente de restauración. Y allí donde hubo daño, donde hubo dolor, donde hubo a lo mejor soledad o tristeza, tú puedas creer en lo que Dios dice de ti y puedas ser un activador del reino y declarar vida, declarar restauración, porque eso fue lo que hizo José. Él restauró a su familia por su corazón, porque guardó su corazón, su mente y entregó a Dios todo aquello que le ocurrió y sirvió para que su familia, seguramente sus hermanos, cuando imaginaos ese momento, cuando ellos le ven y ven que era su hermano el que ellos hicieron daño, yo creo que seguro tuvieron que sentir miedo y temor. ¿Qué nos va a hacer este ahora, ¿no? Y encontrarte con que al contrario, la persona a la que tú dañaste te dice: no te preocupes, yo te perdono y entiendo que ha sido Dios el que me ha traído hasta aquí. Eso tuvo que ser un impacto en la vida de ellos y provocar que se rompiera todo el yugo de amargura, todo odio, todo rencor, y fue donde Dios trajo la restauración a esa casa. Sin duda es precioso el efecto que el perdón puede tener en la vida de los demás. Y por último quiero dejarte el texto de Romanos 8:38, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que pueda separarte del propósito que Dios tiene para tu vida. No hay pozo, no hay mentira, no hay cárcel, no hay nada que pueda impedir que Dios cumpla su propósito en ti. Así que en este día te invito a que le creas a Él, a que puedas guardar tu corazón y confiar en que Dios siempre, 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 no importa cuándo, no importa cuánto tiempo pase, Él va a cumplir su propósito en ti. Que Dios te bendiga.